Vamos a empezar invocando el nombre del Señor. Sí, Señor. Jesús, te invocamos en este día. Proclamamos tu nombre que es sobre todo nombre, Señor. Glorificamos al único que es digno, al que tiene un nombre que es sobre nombre. Señor Jesús, te llamamos hoy. Abrimos nuestros labios, Señor, para declarar quién eres tú, Señor, y las maravillas que has hecho por nosotros, Señor. Queremos proclamar tu grandeza, Señor, tus milagros, tu misericordia, Señor. Proclamar aún a los principados y a las potestades quién es nuestro Dios. Glorificamos tu nombre, Señor. Testificamos, Señor, de la realidad que hemos visto de ti, Señor. Abrimos nuestros labios, Señor. Te llamamos para que tu presencia esté aquí entre nosotros, Señor. Para que tu gloria llene este lugar, Señor, y seamos transformados. Porque al ver tu gloria, Señor, al ver tu hermosura, somos transformados de gloria en gloria por tu Espíritu, Señor. Abra nuestros ojos para verte, nuestros oídos para oír tu voz. Desata nuestra lengua para poder proclamarte, Señor, y exaltarte, Señor. Que tu Espíritu, Señor, te cante a través de nosotros. Como dice tu palabra, en medio de la congregación te alabaré. Que seas tú exaltando al Padre en medio de nosotros, Señor, por medio del Espíritu y por medio de nuestras voces, Señor. Sé glorificado, Señor Jesús. Te bendecimos, Cristo. Sé exaltado, Señor, en este día. Sé exaltado y sé glorificado, Señor. Te proclamamos hoy, Señor. Jesús, tus hermanos te alabarán. Te alabamos, Señor. Por el cuello a tus enemigos nos inclinamos ante ti, Jesús. Tus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti. Una vez más, Jesús. Jesús, tus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti, Jesús. Tus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti, Jesús. Tus hermanos te alaban. Amén, Señor, tus hermanos te alaban. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. El cetro está en tus manos, quien te despertará, nadie se atreverá. El cetro está en tus manos, quien te despertará, nadie se atreverá. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Hasta que
venga Cristo. Hasta que venga Cristo. Jesús, tus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti, Jesús. Tus hermanos te alabarán. Amén, Señor. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. Amén, Señor Jesús. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. Amén, Señor Jesús. El cetro está en tus manos, quien te despertará, nadie se atreverá. El cetro está en tus manos, quien te despertará, nadie se atreverá. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Hasta que venga Cristo. Hasta que venga Cristo. Cachorro de león. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. Amén, Señor Jesús. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. Una vez más, cachorro de león. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. Amén, Señor Jesús. El cetro está en tus manos, quien te despertará, nadie se atreverá. El cetro está en tus manos, quien te despertará, nadie se atreverá. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Hasta que venga Cristo. Hasta que venga Cristo. Hasta que venga Silo. Hasta que venga Silo. Hasta que venga Silo. Una vez más, cachorro de león. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. Amén, Señor Jesús. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. El cetro está en tus manos, quien te despertará, nadie se atreverá. El cetro está en tus manos, quien te despertará, nadie se atreverá. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Todas las naciones esperamos hoy por
por ti hasta que venga Silo, hasta que venga Silo. Amén, Señor, hasta que tú vuelvas, hasta que venga Silo. Una vez más, hasta que venga. Hasta que venga Silo. Amén, Señor Jesús. Hasta que tú vengas, Señor, esperamos por ti, Jesús. Esperamos a aquel que es el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el que tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Bendito eres, cachorro del león. Bendito eres, Señor Jesús. Tus hermanos te alabarán. Aquí te alabamos, Señor. Tus hermanos te alaban. Alabamos tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor. Te bendecimos sobre todas las cosas, Señor. Jesús, tus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti, Jesús. Tus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti. Amén, Señor Jesús. Nos inclinamos hoy ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito eres, Jesús. Nos inclinamos hoy delante de tu presencia, Señor, para adorar tu nombre, Jesús. Te glorificamos, Jesús. Glorificamos a aquel que es sobre todo. Señor, cuánto te necesitamos, Señor. Cuánto te necesitamos. Como el Bendito eres, Señor Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, al único que le pertenece toda la gloria y el honor, la majestad, por los siglos de los siglos. Bendito eres, Señor Jesús. Compra ni se merece, tu amor no se gana, de gracia se recibe, tu amor no se compra ni se merece, tu amor no se gana, de gracia se recibe. Tu amor no se compra ni se merece, tu amor no se gana, de gracia se recibe, tu amor no se compra ni se merece, tu amor no se gana, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer
conocer a Jesús y ser hallado en Él, ser hallado en Él, ser hallado en Él, ser hallado en Él. Una vez más quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús. Queremos conocerte más, Señor. Quiero conocer a Jesús, ser hallado en Él, ser hallado en Él, ser hallado en Él, ser hallado en Él, Yeshua. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Yeshua. Una vez más, Yeshua. Invocamos tu nombre, Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria, yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón. Jesús, Rey de gloria, yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, abrimos
abrimos nuestro corazón a ti, Señor Jesús, para que entre el Rey. Ven, Señor Jesús. El Rey de gloria. Queremos que el Rey entre. Yo abro mi corazón. Ábranse, oh Yo puertas abro mi eternas, corazón para que entre el el Rey. Rey. Jesús, Rey de gloria. Ábranse puertas eternas, que entrará el Rey de gloria. Yo abro mi corazón. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Jesús, Jesús, Él es el Rey, Él es el Rey. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Jesús, Jesús, amén. Tú eres el Rey de gloria, Señor. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Jesús, Jesús, Él es el Rey, Él es el Rey. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Invocamos tu nombre, tú eres el Rey, Señor, tú eres el Rey. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Jesús, Jesús, eres el Rey, Eres el Rey. para que entre el Rey, Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey, Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey, Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón. Yo abro mi corazón. Invocamos tu nombre. Una vez más, Yeshua. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Amén, Señor. Mi amado es el más bello entre millares y millares, para que entre el Rey, para que entre el Rey, Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey, Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón. Tú eres el Rey de gloria. Tú eres el Rey de gloria, Jesús. Jesús, tú eres el Rey de la gloria, el fuerte y valiente. Tú eres el fuerte y valiente, Señor Jesús. Bendito eres, Señor, por los siglos de los siglos. Tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, el que tiene un nombre que es sobre todo nombre. Jesús, Jesús, tú eres el Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente, el poderoso en batalla. Jesús, tú eres el Rey de gloria. Y hoy abrimos nuestro corazón a ti. Bendito eres, Señor Jesús. Bendito eres, Señor Jesús.
Bendito, bendito. Alzamos nuestra voz al Rey. Alzamos nuestra voz al Rey. Solo con nuestras voces, Yeshua, Yeshua, Tu nombre sobre todo nombre, Jesús. Tu nombre sobre todo nombre, Jesús. Nombre sin igual, el nombre que nos ha sido dado. Oh, bendito es tu nombre para siempre. Bendito es tu nombre para siempre, Jesús. Te proclamamos, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos, Señor. Tú eres el amén, tú eres el amén de Dios. Eres el testigo fiel, eres el testigo fiel y verdadero. Tú eres el amén, Señor. Eres el testigo fiel y verdadero. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. El que tiene la espada aguda de 2 filos, el que estuvo muerto y vivió. Una vez más, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. El que tiene la espada aguda de 2 filos, el que estuvo muerto y vivió. Tú eres el amén, tú eres el amén de Dios. Eres el testigo fiel, eres el testigo fiel verdadero. Una vez más, tú eres el amén, tú eres el amén, tú eres el amén de Dios. Eres el testigo fiel, eres el testigo fiel verdadero. Eres el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Es el que abre, ninguno cierra, el que cierra y ninguno puede abrir. Eres el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Es el que abre, ninguno cierra, el que cierra y ninguno puede abrir.
ninguno puede abrir. Amén, Señor Jesús. Una vez más, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, el que tiene espada aguda de 2 filos, el que estuvo muerto y vivió. Tú eres el amén. Tú eres el amén, tú eres el amén de Dios. Eres el testigo fiel, eres el testigo fiel y verdadero. Tú eres el amén, tú eres el amén, tú eres el amén de Dios. Eres el testigo fiel, eres el testigo fiel y verdadero. Eres el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Es el que abre, ninguno cierra, el que cierra y ninguno puede abrir. Es el santo, es el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Es el que abre, ninguno cierra, el que cierra y ninguno puede abrir. Ninguno puede abrir, ninguno puede abrir. Ninguno puede abrir, ninguno puede abrir. Amén, Señor. Bendito eres, Señor Jesús. Tú eres el amén de Dios. Eres el testigo fiel y verdadero, el que estuvo muerto, pero he aquí que vive por los siglos de los siglos. Eres el Rey que pronto vendrá a reinar. Bendito eres, Señor Jesús. Te glorificamos, Cristo. Glorificamos al único que es digno, el que vendrá a reinar y a tomar la tierra por heredad. Bendito eres, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos al Hijo. Honramos hoy al Hijo. Honramos al que el Padre escogió para reinar sobre Israel y sobre toda la tierra. Bendito eres, Señor, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Hola a todos, un gusto verlos a todos. Bienvenidos, bienvenidos. Qué gusto verlos, hermanos, a todos. Espero que hayan pasado un buen tiempo con sus familias. Y bueno, pues de verdad que me da mucho gusto verlos a todos. Bienvenidos. Bueno, pues vamos a ir comenzando. Y bueno, antes quiero orar, pedir la ayuda de Dios para pues comenzar con lo que vamos a ver hoy. Así que pues vamos a orar. Señor Jesús, tu precioso nombre es invocado en tu iglesia, entre tus santos, entre tus redimidos, y gracias te damos por ello, Señor, porque tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo y sabemos que tú te has movido en medio de nosotros en este maravilloso tiempo donde hemos podido anunciar tus virtudes a toda tu creación.
y te damos gracias por ello en el nombre de Jesucristo. Señor, queremos pedirte que, Señor, pues toques nuestra vida hoy con tu palabra, que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros. Abrimos nuestro ser a ti, Señor, y Señor, tú eres el que abre como cantábamos y ninguno cierra, y tú mismo eres la puerta. Te rogamos que nos abras hoy la puerta para poder entrar, para poder hallar pastos, para poder ser alimentados, nutridos, Señor, y de esta manera crecer para tus propósitos eternos. Aliméntanos hoy, Señor, danos este pan, te rogamos que lo tomes, que lo partas, que pueda ser repartido entre nosotros, Señor, para que nuestros ojos sean alumbrados y para que nuestro corazón arda cuando tú nos hables de ti mismo. Bendice este tiempo de comunión con tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Bueno, pues después de un largo tiempo pasamos al versículo 7 de Mateo, capítulo 1. Hemos hablado de Salomón por largo tiempo, de David y de Salomón. Llevamos, la verdad, no sé cuánto tiempo hablamos de estos dos hombres que están dentro de la genealogía de Jesucristo, pero ahora vamos a comenzar a hablar de un hijo de esta descendencia de Jesucristo llamado Roboam. Y vamos a leer el versículo 7 rápidamente para que sepamos ahora de qué vamos a estar hablando. Y dice aquí: Salomón engendró a Roboam. Y vamos a quedarnos con esta primera parte porque vamos a comenzar a hablar de este hombre, Roboam. Y bueno, antes de iniciar con Roboam, no nos podemos escapar de Salomón. Iba a decir desafortunadamente, pero no, más bien tenemos que seguir hablando un poquito más de Salomón. ¿Por qué razón? Porque necesitamos ver lo que la Escritura nos plantea para que podamos ver cómo se dio lugar al reino de este hombre llamado Roboam. Así que vamos a ver algunas cosas en relación todavía a Salomón. No tenía el interés, les soy sincero, más bien no tenía como, no pensé que tuviera que hablar de esto en relación a Salomón. Pensé que nada más íbamos a hablar como las cosas positivas de las que hemos hablado de Salomón, ¿no? Cómo tipifica a Cristo, pero también tenemos que ver la parte negativa de este hombre, porque lo que vamos a comenzar a ver en relación a Salomón es lo que dio lugar al reinado de Roboam. Entonces tenemos que poner en contexto cómo es que este hombre, hijo de Salomón, llamado Roboam, fue el sucesor en el trono del reino de Israel. Y bueno, para esto pues tenemos que hablar un poquito de algunas cosas que sucedieron con Salomón, y hay algunos capítulos que nos hablan de Salomón en el tiempo de su decadencia en su vida espiritual, porque todos hemos leído y sabemos que Salomón fue un hombre. Hemos hablado cosas maravillosas de este hombre, ¿no? Cómo tipifica a Cristo en cuanto a la sabiduría, el reino y la edificación de la casa, que es la iglesia. Pero como ser humano tuvo muchos problemas al final de sus días. O sea, ya la Biblia nos enseña que cuando fue viejo, ya cuando fue una persona vieja, se dejó llevar por la degradación de la idolatría. Y vamos a hablar un poco de todas estas cosas porque la Biblia nos enseña esto para dar lugar, insisto, a Roboam, de quien vamos a comenzar a hablar pues ya en breve. Pero ya el tema ya es Roboam, pero tenemos que tocar a Salomón. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces pues a continuación ahora vamos a ver a este hombre Roboam. Y para empezar pues vamos a hablar qué significa el nombre de Roboam. Roboam, es interesante el significado de su nombre. Significa el pueblo se ha engrandecido, eso significa, o el pueblo es aumentado, eso significa Roboam. Y Roboam sabemos que fue hijo y sucesor de Salomón. Sabemos porque hemos leído la Biblia y sabemos esto. Bueno, la mamá de este hombre, de Roboam, era una mujer amonita, era una extranjera llamado Nama. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 14, en la parte final del versículo 21, se nos indica el nombre de la madre de Roboam. Se llama Nama y era una mujer amonita, ¿de acuerdo? Bueno, con este hombre, con Roboam, hay algo que distingue
Roboam tiene un distintivo dentro de su reinado. ¿Cuál es este distintivo? No es algo afortunado, pero sabemos que en el reino de Roboam fue donde existió la división del pueblo de Dios. O sea, no es algo muy agradable, pero esto sucedió con el reino de Roboam. En su reinado, allí se dividió el reino. Entonces, en Roboam, el hijo de Salomón, el sucesor del reino, pues el reino de David, porque acuérdense que Dios le había prometido el reino a David sobre Israel, si sus hijos conservaban la fidelidad a Dios. Pero en Roboam el reino de David fue dividido, desafortunadamente. Entonces hay cosas que no son muy agradables dentro del reinado de este hombre Roboam. Pero esto fue desafortunadamente consecuencia de las malas decisiones de su padre Salomón. Pero bueno, entonces esto debemos de tenerlo claro. En el reino de Roboam el reino se dividió. Ahí se dividió el reino. Recordemos que la familia de David se quedó solamente con 2 tribus, con la tribu de Judá y de Benjamín. La de Benjamín fue añadida a la tribu de Judá y las otras 10 tribus quedaron en el reino, con el reino de Israel, ¿de acuerdo? Entonces aquí es donde se hace como la división de este reino, del reino del norte y el reino del sur. Entonces, de las 12 tribus, solo fue preservada una por amor a David. Esto Dios lo dijo, por amor a David, por amor a Jerusalén, solamente una tribu será para la descendencia de David. Y bueno, se añadió también Benjamín, porque era una tribu pequeña, entonces fue añadida a Judá. Entonces, por eso podemos ver que la Biblia se refiere a una tribu para David, pero sabemos que la de Benjamín también fue añadida. Es decir, esta tribu, esta parte del reino que solamente le quedó a David por amor, ¿sí?, fue porque Cristo tendría que proceder de esa tribu, que es la tribu de Judá. Es interesante lo que estábamos cantando ahorita, ¿no? Cachorro de león, es una profecía de Jacob a este Judá, ¿de acuerdo? Dice, el cetro está en tus manos. Desde Génesis capítulo 49 se profetizó que el cetro, es decir, el reino, le iba a pertenecer a Judá. Y Dios, o sea, Jacob, cuando profetizó eso a su hijo Judá, pues Jacob no cenó un pozole y al día siguiente profetizó nada más así porque sí. Era una palabra profética que provenía de parte de Dios para los propósitos eternos de Dios. Entonces, como esa palabra profética fue algo que provenía de Dios, pues se tenía que conservar una tribu, ¿de acuerdo?, de donde procediera Jesucristo, porque el cetro, el reino le pertenece a Judá, es decir, a Jesucristo. Todo apuntaba a Jesús, ¿de acuerdo? Entonces, desde Génesis 49, en la profecía de Jacob a su hijo Judá, podemos ver que el reino le pertenece a Jesucristo. Entonces, por esta razón, esta tribu siguió siendo para David, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque Dios estaba mirando a Cristo. Entonces, de las 12 tribus, solamente la tribu de Judá, y ahí se añadió la de Benjamín, fue conservada para David por amor a David, es decir, por amor a Jesucristo, amados hermanos, por amor a Jesús. Entonces, el reino en un principio le pertenecía completamente a la casa de David. Y bueno, Cristo necesitaba esto, que hubiera una descendencia de parte de David, desde Judá. Es lo que hemos estado viendo en esto de la descendencia de Jesucristo, para que se diera lugar a Jesús. Entonces Cristo necesitaba que aún una parte de la casa de David siguiera conservando el reino. Por eso Dios conservó el reino a Judá. Es decir, ahí estaba la casa de David todavía reinando sobre esa pequeña parte de toda la nación de Israel. Bueno, Jesús tenía que nacer como heredero del trono de David. Así que si el reino hubiera sido disuelto completamente, pues nada habría quedado para que Cristo pudiera entrar a esta tierra como descendiente de David. Entonces, él necesitaba ser descendiente de la tribu de Judá a través de David, ¿sí?, para que Jesucristo fuera el heredero verdadero al trono. Entonces, Dios preservó una de estas tribus por amor a su siervo David. Qué interesante, todo lo que Dios hace por amor a un hombre como David. O sea, David
fue un hombre que Dios amó porque David amó a Dios. Dios amó a David, David amó a Dios. Los dos se amaban mutuamente. Cuando alguien ama a Dios, cuando es amado por Dios, cuando Dios recibe ese amor también de parte nuestra, Dios puede hacer muchas cosas. Y esto es muy interesante. Por amor a David, Dios siguió conservando una tribu porque aparte Dios necesitaba una tribu para que de esa descendencia pudiera nacer Jesucristo. Entonces, Dios preservó esta tribu por amor a David, es decir, por amor a Cristo. Aparentemente fue preservada para David, pero en realidad estaba guardada para Jesucristo. Qué tremendo. Bueno, entonces, con la división del reino aquí en la vida de este hombre Roboam, pues surgieron dos reinos en Israel. Número uno, el reino del norte, llamado el reino de Israel, y el reino del sur, llamado también el reino de Judá. Entonces podemos hacer esta distinción, y de hecho en Reyes, en Crónicas, podemos ver esa separación, ¿no? Como había reyes ya en Judá, en el reino de Judá, y había reyes en Israel. Ahí estaban estos dos reinos, y de hecho hubo hasta conflictos entre estos dos reinos, el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Bueno, la parte norte fue llamada el reino de Israel, donde estaban, escuchen bien esto, porque aquí hay un principio espiritual que nosotros debemos aprender y aplicarlo para nuestra vida hoy. Entonces, la primer parte, la del norte, fue llamada el reino de Israel. Y en ese reino del norte, en el reino de Israel, se encontraba la mayoría de las tribus, ¿de acuerdo? 10 tribus, ahí estaban 10, y de hecho las de mayor extensión. Entonces, prácticamente estas 10 tribus, el reino de Israel, abarcaba la mayoría del territorio de la nación de Israel. ¿Estamos de acuerdo? Ahí estaba la mayoría de las tribus, la mayoría de las familias, la mayoría de la gente del pueblo de Israel se encontraba en esta parte, en el reino de Israel, en el norte. Y la parte sur, como ya hemos dicho, es el reino de Judá, y era el reino más pequeño. Era algo muy local, era solamente la tribu de Judá, una tribu muy pequeña, y se añadió otra tribu también pequeña, que es la de Benjamín, ¿de acuerdo? Fíjense, eso me llama la atención porque como en los tiempos de Saúl, cuando muere Saúl, hay una batalla tremenda entre Benjamín y la casa de David. La casa de David vencía e iba avanzando. Pero después, qué interesante que esta tribu se añade a la casa de David, a Judá. Es interesante. Bueno, entonces esta tribu, la tribu o el reino del sur, el reino de Judá, era más pequeño, era algo más local. ¿Por qué? Porque se componía solamente de estas dos tribus, la de Benjamín y la de Judá. Entonces aquí hay un principio que necesitamos nosotros aprender, y es lo siguiente. ¿De cuál de estos dos reinos a nosotros nos gustaría pertenecer? Si nosotros estuviéramos en aquellos tiempos, ¿a cuál de estos dos reinos nos gustaría pertenecer? ¿De cuál de estos dos reinos nos gustaría formar parte? ¿Del reino del norte, Israel, o del reino del sur, el reino de Judá? Uno es muy grande, de una vez les estoy diciendo, uno está enorme, grandísimo, están todo casi el territorio de Israel. Está la mayoría de la gente, están las tribus más grandes, están muchas familias, están 10 tribus, y la otra es insignificante, es pequeña, es solamente una tribu pequeña más otra, y forman una pequeña tribu, el reino de Judá. ¿A cuál nosotros decidiríamos pertenecer? ¿Al reino del norte, Israel, o al reino del sur, Judá? Bueno, ¿de cuál de estos dos reinos nos gustaría pertenecer? Muchos seguramente podrían así con claridad ser partidarios sin pensarlo del reino de Israel, y dirían, porque ahí hay más tribus, hay más territorio, hay más gente, hay más gente, hay más tribus, hay más familias, ahí me gusta porque hay más territorio, es más grande, ahí está la mayoría de todos, así que yo sin dudarlo me gustaría pertenecer a la tribu del norte, a la tribu de Israel. Y muchos sin dudarlo podrían decidir pertenecer al reino de Israel. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra la mayoría,
la extensión más grande de territorio, seguramente más riquezas, ¿no? En cuanto a ríos, montañas, vegetación. Y pues Judá era una pequeña tribu, un pequeño espacio ahí dentro de todo el territorio de Israel, entonces sería menor. Entonces, pocos dudarían en decidir por el reino de Israel, pero también serían muy pocos los que se pondrían a pensar y preferirían a Judá, porque es algo pequeño, solamente son estas dos tribus. Entonces, casi nadie preferiría a Judá porque es algo pequeño. Porque qué comparar solamente estas dos pequeñas tribus con la gran extensión de tierra que tienen las demás tribus. Así que yo quiero estar con la mayoría, donde hay más gente, donde hay más territorio, donde hay más de todo. Ahí quiero estar. Entonces pocos preferirían a la tribu de Judá o al reino de Judá. Pocos serían, pocos. Bueno, sin embargo, aunque el reino de Israel es más grande que el de Judá, déjenme decirles algo. No está incluido ni siquiera el nombre de algún rey de Israel en la genealogía de Jesucristo, ni uno solo. O sea, si checamos así con calma el libro de los Reyes y Crónicas, nos vamos a dar cuenta que en la genealogía que nos presenta el Evangelio de Mateo, lo que hemos estado estudiando ya por algunos años, no sé si 1 o 2 años, esta descendencia que marca la genealogía o la familia de Jesucristo, nos vamos a dar cuenta que no hay ningún rey de Israel, son de Judá. Aunque aquí podemos leer dentro de los reyes de Judá, algunos que no hicieron bien las cosas, algunos reyes que rayaron al ser prácticamente iguales que el rey de Israel llamado Acab, aquel que se casó con Jezabel. Hubo reyes en el reino de Judá que también, de hecho, emparentaron con Acab, el rey de Israel, ¿no? Uno de los hijos de Josafat, un rey de Judá llamado Josafat, hizo una alianza con el reino de Acab, un matrimonio que hubo ahí entre el hijo de Josafat, que era de la tribu del reino de Judá, con una hija del reino de Israel, un hijo de Acab, ¿de acuerdo? Entonces ahí hay algo también que no sé si vamos a ver más adelante, seguramente sí, pero entonces en el reino de Israel no hay ningún rey que forme parte de la descendencia de Jesucristo. Entonces en apariencia podríamos decir, no, vamos todos a pertenecer al reino de Israel, porque hay más extensión, porque hay más tribus, porque hay más riqueza, porque hay más gente, hay más familias. Pertenezcamos a ese reino del norte, pero no se encuentra el reino del norte, ninguno de los reyes están en la descendencia de Jesucristo. Todo lo contrario, en esta pequeño y local reino del sur, el reino de Judá, ahí se encuentra la descendencia de Jesucristo. Qué tremendo, hermanos. Entonces, aunque el reino de Israel, insisto, era más grande que el de Judá, no está incluido ni siquiera un nombre de los reyes de Israel en la genealogía de Cristo. Fueron excluidos todos porque hay algo fuerte, pero no estaban relacionados con Jesús. O sea, desde Génesis, insisto esto, capítulo 49, Jacob profetizó en relación a Judá y dijo, el cetro no te va a ser quitado. Qué tremendo. Entonces, seguramente esa profecía la pasaron por alto muchos de las tribus de Israel, del reino de Israel. Muchos pasaron por alto esa palabra profética que el cetro, es decir, que el reino no le sería quitado a la casa de David, que venía desde Judá. Entonces muchos tuvieron que haber entendido, a ver, o sea, ¿cómo que nos vamos a separar? ¿Cómo es que nos vamos a dividir? Y de hecho, me estoy adelantando un poco, pero ya que está reinando Roboam, se hace la división del reino, y en el reino de Israel se levanta un rey llamado Jeroboam. Este hombre hizo cosas rarísimas, puso 2 ídolos, 2 becerros de oro, uno en Dan, en la tribu de Dan, y otra en Betel.
¿para qué? Para que el pueblo no fuera a Jerusalén, al reino de Judá, ¿sí? A adorar a Dios, donde estaba el templo que edificó Salomón, donde Dios dijo, aquí es donde tienen que venir a adorarme, a presentar sus ofrendas, a orar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces este rey Jeroboam, para que no se volvieran al rey Roboam en el reino de Judá, este Jeroboam cayó en idolatría. Puso estos dos becerros de oro distribuidos en el territorio de Israel, en Dan y en Betel, para que allí adoraran a Dios. Estableció fiestas paganas, estableció como sacerdotes a cualquiera el que iba pasando por la esquina. A ver, tú vente para acá, tú serás sacerdote. Rompiendo lo que Dios había dicho, serán de la tribu de Leví, ¿de acuerdo? Entonces, cuando sucede esto, muchos de la tribu de Israel, del reino de Israel, despiertan y dicen, ah, caray, en el reino de Judá está el templo y ahí es donde Dios dijo que tenemos que ir a adorar. Así que muchos dejaron sus territorios en el reino de Israel y se pasaron, amados hermanos, seguramente a un alto costo, dejar sus tierras y sus propiedades en algunas otras tribus del reino del norte para trasladarse al reino del sur, al reino de Judá, amados hermanos. Qué tremendo. Muchos sí entendieron esta palabra profética de Jacob a su hijo Judá. El cetro, el reino, le pertenece a Judá. Fueron pocos los que pudieron entender. Eso lo vamos a ver más adelante, pero es interesante que hubo gente entendida en medio de esta rebelión, en esta apostasía, en esta degradación de Israel, donde buscaron a ídolos y no buscaron a Dios. Hubo gente entendida que dijo, no importa, estoy habitando en la tribu de Efraín, o estoy habitando en la tribu de Dan, o estoy habitando en la tribu de Simeón, pero Dios dijo que es en Jerusalén. Ahí está el templo. Ahí es donde debemos presentar nuestros sacrificios, nuestros holocaustos, donde debemos orar a Dios, donde la presencia de Dios escuchará nuestro clamor. Así que se trasladaron seguramente a un alto precio, dejando sus tierras, sus propiedades para servir a Dios, amados hermanos. Qué tremendo. Entonces, la división del reino trae muchas enseñanzas, pero aquí hay algo importante que tú y yo debemos de notar. O sea, hacia dónde nosotros queremos estar, porque desafortunadamente esto aún se puede ver reflejado en estos días en la cristiandad, donde en la cristiandad se busca esto, lo grande, lo espectacular, lo visible, donde haya más gente, ¿no? Y se puede menospreciar a veces lo pequeño, y no estoy diciendo, ay, ahorita esto, qué coincidencia, ¿no? Con nosotros, que somos re poquitos, ¿no? Pero gracias a Dios, acuérdense, aún vimos en el templo de Salomón, cómo el templo de Salomón era algo pequeño en comparación a los templos de aquel entonces, y aún en comparación a los templos de estos tiempos, ¿no? O sea, era algo pequeño, 9 metros de frente, por 27 de largo, por 13.5 metros de alto. O sea, era algo pequeño. De hecho, los terrenos que compramos casi miden eso. Qué interesante. No digo que es algo místico y así, ¿no? No digo eso, pero más o menos para que se den una idea. Bueno, muchos no conocen el terreno, estaría bien darnos una vuelta. Va todo muy bien, déjenme decirles, va todo muy bien allá en el terreno. Ya les daremos un reporte así puntual de todo esto que está pasando con los terrenos que compramos. Pero bueno, el asunto está que entonces, ¿de cuál de estos dos reinos nos gustaría pertenecer? ¿Al reino del norte, donde hay más de todo, o al reino del sur, de Judá, donde tal vez son dos pequeñas tribus que forman ya una sola, Benjamín y Judá? Pero ahí está el templo, ahí está la gloria shekinah de Dios. Allí Dios prometió que cuando su pueblo se reúna y comiencen a clamar a Dios, a invocar su nombre, a suplicarle, a orar, a alabarle, a levantar las manos, Dios escucharía desde el cielo. Entonces vemos que esto de la división aún trae una enseñanza para nosotros. Esta división del reino del pueblo de Dios, ¿sí?, nos revela un cuadro importante para que nosotros aprendamos, ya que esto también ocurre en la actualidad dentro de la cristiandad. Muchos se van como por lo espectacular, por lo llamativo,
por lo grande, donde están las masas, pero no nos ponemos a reflexionar dónde verdaderamente se encuentra la presencia de Dios. Y no digo que en lugares grandes o así no esté la presencia de Dios, simplemente Dios tiene su manera de moverse y de actuar, amados hermanos, esa es la verdad. Pero bueno, esto nos trae una enseñanza. Entonces, en la actualidad vemos lo mismo. Según este principio, la división de este reino, el reino de Israel y el reino de Judá, al comienzo la iglesia también era una. Lo podemos ver ahí en Hechos de los Apóstoles, la iglesia era una, ¿de acuerdo? Era una. Pero después de cierto tiempo, la iglesia se dividió. Eso fue algo muy desafortunado y es algo muy desafortunado el día de hoy, que la iglesia se divida. Eso no está en el corazón de Dios. Bueno, la iglesia se dividió. Y no como en los tiempos de Roboam, que se dividió en dos, sino que en estos tiempos la iglesia está dividida, no sé, tal vez no podremos numerar cuánta división hay en el pueblo de Dios, en la iglesia. Hay mucha división. Hay tantas denominaciones, pero más allá de denominaciones, hay tantas ideas tan extrañas que a veces son tan contrastantes, tan diferentes, tan, pues sí, contrarias a lo que el Evangelio nos dice, que se vuelve como otra parte de la cristiandad. Se dicen ser cristianos, pero ya están en otro asunto, ya están en otros asuntos completamente distintos. Está tremendo, hermanos, de verdad que en los tiempos de Roboam se dividió el reino en dos, pero en estos tiempos la iglesia está más dividida que otra cosa. No solamente en dos, sino en muchísimas partes, en muchas partes. Hay un ejemplo que nos presenta el Nuevo Testamento, donde ya comenzaba como algunos pequeños indicios de lo que podría suceder, y esto sucedió con la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo, de hecho, tuvo que exhortar a los hermanos y hablarles fuerte. Ahí está en 1 Corintios capítulo 1. Vamos a leer del versículo 10 a la primera parte del versículo 13. Y aquí estos hermanitos tenían todos los dones, eran muy listos, eran muy espirituales, lo que ustedes quieran, pero ya andaban en vías de una división. Y vamos a ver la exhortación de Pablo a la iglesia de Corinto. Dice el versículo 10, 1 Corintios 10, 1 del 10 al 13, la primera parte. Dice, les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa. Qué tremendo. Dice, y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Detengámonos aquí un poquito. Fíjense cómo Pablo está aquí tratando un problema que estaban viviendo la iglesia de Corinto. Se estaban fragmentando, se estaban dividiendo. Ellos estaban dividiendo. ¿Por qué? Bueno, el apóstol Pablo aquí también da el antídoto para que no haya esta división. Y aquí hay un secreto interesante, algo que estamos practicando nosotros, hermanos, para conservar la unidad en el espíritu. Y Pablo aquí decía, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice que hablen todos una misma cosa. ¿Cómo tú y yo vamos a poder hablar una misma cosa? Bueno, cuando leamos la Biblia, hermanos. Y no solamente leer la Biblia, sino el que podamos ser disciplinados en esto que Dios nos ha traído aquí a esta iglesia local, como el tener un programa de lecturas y que todos estemos leyendo lo mismo, porque eso nos va a dar, amados hermanos, una misma forma de hablar. ¿Se dan cuenta? Si tú hoy leíste Mateo capítulo 11, pues lo tenemos todos fresco, todos podemos hablar lo mismo. Si leíste Génesis, ¿sí? Creo que leímos el 15, ¿no? El 17, 16 y 17, algo así. Todos estamos en lo mismo porque leímos lo mismo, entonces podemos hablar una misma cosa. Esto produce unidad en el cuerpo de Cristo. Por eso no es por demás el que nos disciplinemos y estemos todos en un mismo plan de lectura. Todos, que nos sometamos, que no seamos duros en este sentido. Que digamos, esta es la dirección que Dios nos está dando para que todos podamos hablar una misma cosa. Y el hablar todos una misma cosa nos traerá como resultado unidad en el espíritu, amados hermanos, y no división. Como vemos que aquí Pablo estaba abarcando este punto de la división. Y bueno, dice,
que hablen todos una misma cosa, dice, y que no haya entre ustedes divisiones, y luego da otro secreto. Dice, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Aquí dice dos cosas: una misma mente, unidos perfectamente, unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto es algo que también Dios ha tratado con nosotros, el tener la misma manera de pensar. Es decir, que nosotros seamos tan permeados por la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea nuestro pensamiento, sea lo que pensemos todo el tiempo. Y al estar juntos leyendo lo mismo, pues pensamos también lo mismo, y también nuestros puntos de vista no serán los nuestros, sino tendremos un mismo parecer, porque todos tenemos la palabra de Dios morando abundantemente en nuestros corazones. Entonces, Pablo abarca este asunto y da también aquí estas soluciones para que no se pierda la unidad y no haya divisiones. Versículo 11 dice: porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé. Dice que hay entre ustedes contiendas. Ay, esos hermanos de Cloé, chismosones. Ahí fueron los de Cloé a decirle: ¿qué crees, hermano Pablo? Fíjate nada más, estos hermanos de Corinto están pero bien divididos. Hay conflictos entre ellos. Bueno, no fue un chisme, la verdad, ¿no? Realmente es el cuidado de Dios para que esto pudiera resolverse, y por eso Pablo escribe esta carta a estos hermanos de Corinto. Dice el versículo 12: quiero decir que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. Dice el versículo 13: ¿acaso está dividido Cristo? Qué tremendo. Entonces, la división entre los hermanos de Corinto consistía en esto, amados hermanos. Había contiendas, había divisiones, había diferentes maneras de pensar, no estaban unidos en la mente, todos hablaban lo que querían, no había una unidad en lo que se hablaba, porque todos decían: pues yo soy de Pablo. No, es que este Pablo no se compara en nada ni con Pedro ni con Apolos. Pablo subió al cielo, no sabe si en cuerpo o en el espíritu, pero recibió una revelación que ni siquiera con palabras humanas puede expresarse. A ver, a eso le pasó a Pedro, eso le pasó a Apolos. Yo soy de Pablo. Ah, sí, pero observa la autoridad y el poder que tiene Apolos para predicar. Es un hombre poderoso en la palabra y conocedor de todo el Antiguo Testamento, y expone hasta Juan el Bautista con poder la palabra. Y luego que conoció a Priscila y Aquila, que le dieron, le revelaron más de Jesucristo. No, pues imagínate, este hombre tiene un poder para predicar la palabra, y no necesitó que haya ido al tercer cielo a escuchar cosas como Pablo. Este hombre tiene autoridad para hablar. Así que yo soy de Apolos. Ah, sí, pues yo de Pedro. Ni Apolos ni Pablo conocieron personalmente a Jesucristo, no estuvieron en su ministerio 3 años y medio, y Pedrito sí. Él sí. Hasta el Señor Jesucristo lo subió a un monte alto, y Jesucristo se transfiguró delante de ellos y vieron la gloria shekinah de Dios. Así que, ¿qué se iguala? Ni Pablo ni Apolos. Así que yo me quedo con Pedro. Entonces había esta división, estos puntos de vista contrarios los unos a los otros, porque se estaban dividiendo por preferencias humanas. Unos decían: yo soy de Pablo, otros decían: yo soy de Pedro, otros decían: yo soy de Apolos. Entonces había este tipo de divisiones entre el pueblo de Dios, y era la iglesia, apenas estaba surgiendo la iglesia. Bueno, desde el siglo I sabemos, ¿no? Desde Cristo hasta este día la iglesia está, pero ya podemos ver algunos indicios, amados hermanos, de las divisiones en medio de la cristiandad, y esto es lo que provoca precisamente muchas divisiones. Muchos dicen: ah, pues es que yo estoy bajo la cobertura del hermano fulano de tal, que es muy famoso y tiene iglesias por todos lados. Ese hermano famoso ni conoce esas iglesias, pero yo estoy bajo esa cobertura, ¿no? Y esto da lugar a muchas cosas. Fíjense, el que no hablemos todos una misma cosa, es decir, que no hablemos la palabra de Dios, esto trae división en la cristiandad. O sea, estoy hablando en general de la cristiandad. O
O sea, tú puedes escuchar, conozco a una persona que cómo le gusta el rollo del judaísmo, de la ley. Y es una persona súper difícil. O sea, a mí no me gusta ni hablar con él. Yo hasta le huyo, en serio, le huyo. Lo veo así que se acerca y de lejito lo saludo y con permiso me voy. Porque es una persona difícil de poder entablar una plática. Porque él quiere a fuerza decir que las prácticas de la ley y del judaísmo son correctas. Y es difícil, ¿no? Entonces, cuando no hablamos lo mismo, es difícil, es muy complicado. Y hay divisiones, desafortunadamente hay divisiones. Porque algunos, su manera de hablar no está equilibrada en la palabra de Dios, y entonces se inclinan hacia algunas cosas que sí menciona la Biblia, pero que no es lo principal en la visión de Dios, y de pronto se vuelven como doctrinas que son muy fuertes, y lo único que provocan son divisiones en el pueblo de Dios. Son divisiones en el pueblo de Dios. Están dentro de la cristiandad los que, si tu mujer utilizas pantalón, te vas a ir al infierno, ¿no? Por utilizar pantalón. Peor si te maquillas. Entonces, imagínense que uno de esos hermanos que seguramente sí creen en Cristo viniera a esta reunión de iglesia y entrara y viera a ustedes, hermanas, se desmayaría y se moriría. Diría, bueno, Señor, recíbeme, ¿no? Y ya. Entonces, y es difícil tratar con ese tipo de personas, ¿de acuerdo? Es difícil. Yo les pongo como ejemplo algo de la experiencia que he tenido con una persona que conozco que tiene una tendencia al judaísmo muy fuerte, y hablar es muy complicado, es muy, muy difícil, muy, muy difícil. No hay comunión, no hay una misma manera de pensar, jamás existirá hasta que Dios haga un milagro en él, para que realmente piense con cordura, de manera equilibrada en la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, es difícil. Entonces, esto de ser a veces partidarios de una doctrina, de algún tipo de enseñanza, provoca problemas, provoca muchos problemas. De hecho, platicaba no hace mucho tiempo con algunos hermanos de otra iglesia, y platicábamos cómo a veces aún dos jóvenes que se quieren casar, y son cristianos, los dos buenos cristianos, pero cuando un cristiano ha sido formado por un tipo de doctrina, y de pronto conoce, o sea, un joven conoce a una señorita, y esta señorita también es cristiana, pero tiene como otro tipo de doctrina, a veces el compaginar esto es muy difícil, muy, muy difícil. No tendría que pasar, pero sucede. ¿Por qué? Porque cada quien dentro de la cristiandad elige de la palabra, tergiversando en muchas ocasiones lo que la palabra dice para su propio beneficio o su propia conveniencia. Y entonces comienzan a haber doctrinas, enseñanzas que se comienzan a apartar y apartar de la palabra de Dios, que es difícil que podamos hablar todos una misma cosa, tener perfectamente una unidad en nuestra mente y de esta manera tener el mismo parecer. O sea, ¿cómo puede haber un mismo parecer, perfectamente una unidad en nuestra mente y en nuestra manera de hablar, cuando alguien cree que tenemos que practicar las cosas del judaísmo? ¿Cómo? No se puede, hermanos. O sea, porque como ha pasado, ¿no? Yo le he citado Romanos, le he citado Gálatas, y aunque la Biblia es tan clara, Romanos, Gálatas y otros pasajes, Hebreos, ¿no? Dicen, no, es que hay muchas cosas de la ley que se tienen que cumplir y tenemos que vivir de esta manera y así, ¿no? Bueno, Dios tiene que alumbrarle, ¿de acuerdo? Entonces es difícil de pronto. Imagínense que una persona así te encuentras y pues sí es cristiano, o sea, sí lee su Biblia, sí se reúne, pero tiene esa mentalidad, tiene esa doctrina del judaísmo, ¿no? Y de pronto pues es un buen cristiano, no fuma, no toma, es bien fiel al Señor y todo, pero tiene esa enseñanza, esa doctrina, y es cristiano. Y de pronto conoce a alguien de aquí y se enamoran y se quieren casar. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Aunque sea un buen cristiano. Porque es difícil. Miren, esto es como
Ya me estoy desviando, pero déjenme decirles esto. Esto es como un principio que aún yo veo en la palabra de Dios. Fíjense, desde los tiempos de Abraham, porque esto lo platicaba también con unos hermanos de otra iglesia, platicábamos esto, como desde los tiempos de Abraham mandó a su siervo de mayor confianza que fuera a la casa de la familia de Abraham y de su esposa Sara para traer una mujer de su propia familia para Isaac. Eso nos trae una enseñanza muy profunda, que aún nosotros como iglesia tenemos que pensar en eso, hermanos. O sea, por ejemplo, los jóvenes que en algún momento se van a casar, no digo que sea una regla y que sea un decreto, ¿no? Decretamos esto, pero lo más correcto, lo más sano es que pudiera ser alguien de la misma iglesia. De la misma iglesia. Eso sería lo más correcto. ¿Por qué? Porque estamos en lo mismo, porque tenemos una misma manera de pensar, todos estamos en una cosa, tenemos el mismo parecer, una misma mente, Dios está trabajando con nosotros y vamos en la misma dirección. Eso sería lo más sano y lo más correcto, porque evitaría muchos problemas si vienen de diferentes lugares. Y es que a mí me enseñaron esto. No, pues es que es así. Bueno, si hay un corazón dócil, seguramente se tomará el camino correcto, pero cuando no, es difícil, hermanos, es difícil. Y platicábamos así platicaba con unas personas porque hay un caso así, hay un caso y como que me platicaban, ¿cómo ves este asunto? Híjole, pues está difícil, porque son dos jóvenes, los dos cristianos, pero de doctrinas completamente opuestas y se quieren casar. Y ya desde ahorita que no están casados ya tienen algunas broncas, ya tienen algunas diferencias. Pero con la miel pues todo se suaviza y no hay problema. Pero una vez dentro del matrimonio, quién sabe cómo va a estar el asunto. Entonces, bueno, regresemos acá. Entonces, podemos ver esto, hermanos. Esto que acabamos de leer en Primera de Corintios capítulo 1 del 10 al 13 nos indica un problema que existía dentro de la iglesia, y el apóstol Pablo pues exhortó a la iglesia para que conservaran la unidad. Ahora bien, nosotros podemos pensar lo siguiente, regresando al asunto de la división en el reino de Roboam, ¿no eran los del reino de Israel considerados el pueblo de Dios? O sea, ¿acaso la tribu del norte o el reino del norte, Israel, el reino de Israel, no era considerado el pueblo de Dios? Bueno, sí, sin duda que sí, era considerado el pueblo de Dios, también el reino de Israel, el reino del norte, pero aunque el reino del norte, el reino de Israel, era parte del pueblo de Dios, quedaron fuera del linaje de Cristo, y esto es de mucho peso, esto es de mucha importancia, y la Biblia lo resalta, y nosotros, si la Biblia lo resalta, nosotros tenemos que verlo, tenemos que darnos cuenta que entonces, aunque sí eran el pueblo de Dios, seguían siendo el pueblo de Dios. De hecho, veamos, o sea, lo hemos leído, yo creo que aquí la mayoría somos gente que leemos la Biblia. Hemos leído Jeremías, hemos leído Isaías, hemos leído Reyes, Crónicas, ¿de acuerdo? Y podemos ver que Dios tenía un cuidado con Israel y les mandaba profetas. A él le mandó a Elías, a él les mandó a Eliseo. A estos dos grandes profetas, Dios lo mandó específicamente al reino del norte, al reino de Israel, para exhortar a sus reyes. No muchos hasta se sometían a estos profetas. Había, ¿no? Creo que alguno de ellos decía, Padre mío, ¿no? Y cosas así. Hasta se dirigían así a los profetas, a Elías y a Eliseo, porque eran hombres con un peso de gloria, ¿sí? Estos dos hombres, pero eran utilizados más en el reino del norte, en el reino de Israel, para exhortar a sus reyes, para decirles, arrepiéntanse de sus pecados. Y podemos ver los mensajes de Isaías, de Jeremías, eran enfocados un poco más, ¿sí?, al reino del norte. O sea, Dios no dejó de considerar como su pueblo a los del norte, al reino de Israel. Sin duda eran el pueblo de Dios todavía ellos, pero la Biblia nos resalta, amados hermanos,
que no eran del linaje de Jesucristo. Ninguno de los reyes del norte del reino de Israel perteneció forma parte de la descendencia de Jesucristo, ninguno. Entonces eso nos deja ver algo. Entonces, ¿qué podemos decir a esta situación? ¿Eran el pueblo de Dios todavía este reino del norte, el reino de Israel? Todavía era el pueblo de Dios, pero quedaron fuera del linaje de Jesucristo. ¿Qué podemos decir a esta situación? Bueno, estar fuera del linaje de Cristo significa que aunque, escuchen bien porque esto es para nosotros también, aunque nosotros pertenecemos hoy al pueblo de Dios, todos aquí nos decimos cristianos, ninguno dice que no es cristiano, todos decimos formar parte del pueblo de Dios. ¿De acuerdo? Ok. Aunque nosotros pertenecemos al pueblo de Dios, puede ser que no estemos completamente dedicados o entregados a Cristo. Entonces decimos, ¿qué pasa aquí? Puede ser que haya un momento en nuestra vida donde de pronto no estemos completamente siendo fieles al Señor en muchas cosas, donde no haya una fidelidad integral para nuestro Dios. Entonces sí formamos parte del pueblo de Dios, pero tal vez no somos, vamos a utilizar los términos que estamos viendo aquí, de la división del reino del sur y del norte. Tal vez formamos parte del reino del norte, de Israel. Porque sí soy del pueblo de Dios. Cuando dicen Judas se ahorcó, sin entendimiento digo amén. Y sí, me gustan los grandes congresos y me gusta, pues estoy de acuerdo con los cristianos son muy decentes, son muy educados, son muy cumplidos, son de los trabajadores que yo quiero tener en mi empresa, por supuesto que sí. Pero aún con eso, amados hermanos, formamos solamente parte del reino de Israel, somos el pueblo de Dios, pero tal vez no estamos completamente entregados a nuestro Dios. Tal vez hay áreas en nuestra vida que no han sido sometidas a Cristo y todavía estamos, amados hermanos, como perteneciendo a donde están las masas, donde está la mayoría. Si todos lo hacen, no está mal. Tal vez es una exageración el decir, pues es que si todos practican y hacen esto, ¿por qué yo no? Bueno, así que somos parte del pueblo de Dios porque nos gusta estar con la mayoría, nos gusta estar pues en el reino de Israel, en el reino del norte. Entonces tal vez si nosotros formamos parte del pueblo de Dios, pero estamos fuera del linaje de Cristo, es porque seguramente no estamos completamente entregados al Señor. Decimos que somos cristianos, pero tal vez no lo somos. Digo que soy cristiano, pero todavía hablo con groserías. Formas parte del reino de Israel. Soy cristiano, pero digo que soy cristiano y formo parte del pueblo de Dios, pero todavía me echo unas cervecitas en estos días de calor, me decía un hombre. Bueno, todavía, tal vez si eres parte del pueblo de Dios, pero formas parte del reino del norte, de Israel. Sí soy cristiano, pero yo no estoy de acuerdo con estas cosas cuando están más claras que nada en la Biblia. Bueno, si eres cristiano, sí eres del pueblo de Dios, pero tal vez perteneces al reino de Israel y no al reino de Judá. ¿Se dan cuenta? Eso aún es una enseñanza para nosotros. Lo que sucedió ahí en esa división del reino. Entonces, puede ser que somos parte del pueblo de Dios, somos cristianos, amén, gloria a Dios, aleluya. Tenemos interés en algo de Cristo. Me gusta, pues cuando voy a la reunión me siento bien. Antes era católico, iba a misa, me echaban mi agua bendita y ay, qué paz, salía con mucha paz. Ahora ya no soy católico, soy cristiano, vengo a la reunión, nunca leo la Biblia, nunca oro, no tengo tanto interés en las cosas de Dios, pero sí creo en Dios. Y soy cristiano, ya no soy católico, yo sé que los ídolos no son Dios y ya sé que la Virgencita y que no arrullo el 24 al niño Dios, ya lo sé, ¿de acuerdo? Pero no leo la Biblia, no me interesan muchas cosas de Dios relacionadas con la iglesia. Somos el pueblo de Dios, hermanos. Entonces somos la cristiandad, somos entonces el reino de Israel. Y no somos
el reino de Judá, que son pequeños, que son pocos, porque Dios siempre ha tenido un remanente, siempre. En toda la historia de la humanidad, Dios siempre ha guardado un remanente. Este hombre, Elías, ese profeta de Dios, se jactaba en sus tiempos, cuando fue perseguido por Jezabel para matarlo. Decía: Dios, pues es que yo soy el único que quedo. Han matado a todos tus profetas y yo soy el único que tengo celo por ti. Soy el único. Y Dios le dice: relájate, Elías. Qué bueno que eres fiel a mí, pero me he reservado 7,000 que igual que tú no han doblado su rodilla delante de Baal. Así que no eres el único, hay más. Pero Dios en cada época ha conservado un pequeño remanente, hermanos. Siempre ha conservado un pequeño remanente, un puñado, unos poquitos. El reino de Judá, 2 pequeñas tribus que formaron una sola. Poquitos, pero benditos. Amén. Bueno, entonces tenemos interés en algo de Cristo, algo pequeño. Bueno, si consideramos esta situación actual, entonces todos podemos decir somos verdaderos cristianos, todos. Así que somos el pueblo de Dios. Sin embargo, ¿qué otros intereses tenemos aparte de Cristo, hermanos? ¿Qué cosas roban nuestra entrega total al Señor? ¿Qué cosas provocan que formemos parte del reino de Israel y no del reino de Judá? ¿Qué cosas tenemos que pensar? De ser ese pequeño, formar parte de ese pequeño remanente, hermanos. O sea, tenemos que ver nuestra vida y decir: Dios, yo quiero ser de aquellos pocos que forman tu remanente en esta tierra. Y dentro de la cristiandad, dentro de los que se dicen ser tu pueblo, que seguramente sí lo son, yo quiero formar parte de ese remanente que forma la verdadera iglesia de Cristo. Yo quiero formar parte de eso. ¿Qué cosas me distraen? ¿Qué cosas me estorban? ¿Qué cosas han impedido que yo forme parte del pueblo de Dios, que forme parte de la cristiandad, que forme parte del reino de Israel y no del reino de Judá, que no forme parte de tu iglesia verdadera? ¿Qué cosas me están estorbando? ¿Qué cosas me están quitando este beneficio de formar parte de este pequeño remanente que tú estás reservando, ¿sí?, para que sea tu verdadera iglesia en esta tierra? Bueno, tenemos que pensar con seriedad esto. Entonces, si tenemos muchas cosas que sustituyen a Cristo, que reemplazan a Cristo, que tenemos mayor interés que Cristo, entonces estamos fuera del reino de Judá y formamos parte de la mayoría. Y ahí sí decimos: sí, yo soy cristiano, escucho a Marcos Witt, lo que quieras, pero tal vez estamos fuera de este pequeño remanente que es Judá. Qué tremendo. Bueno, entonces la división del reino tuvo su origen en Salomón. ¿Por qué? Porque él desobedeció a Dios, hermanos. O sea, es muy lamentable lo que sucedió con Salomón, porque era un hombre de verdad padrísimo. O sea, si lo hubiéramos conocido, no sé, lo hubiéramos admirado. Acuérdense que era una figura de Jesús, ¿no? Era un hombre muy sabio, era un rey muy inteligente espiritualmente hablando, y pues todas las naciones tenían un deseo por buscarlo, por ver su rostro, por escuchar su sabiduría. Y entonces muchas naciones fueron movidas a conocer a Salomón para escucharlo. Y aquellos que escuchaban a Salomón escuchaban a Dios, porque de Salomón salían palabras sabias, y Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces el que veía a Salomón y escuchaba a Salomón estaba viendo prácticamente el reino de Cristo, estaban viendo a Cristo. Era una manifestación. Los que se trasladaban de diferentes pueblos, de diferentes territorios, de diferentes naciones, se trasladaban a Jerusalén para ver a Salomón y escuchar su sabiduría, ¿sí? Ellos llegaban y encontraban un pedazo del cielo en la tierra.
Podían ver algo completamente diferente a lo que se vive en toda la tierra. Podían decir, wow, qué increíble. Por eso todos quedaban tan impresionados. Por eso la Biblia en Primera de Reyes capítulo 10 podemos ver el ejemplo de la reina de Saba, que hablamos hace algún tiempo, hablamos de ella, ¿sí? Ella es solamente un pequeño ejemplo de lo que experimentaban muchos otros reyes de otras naciones. El que quedaban sorprendidas, los reyes quedaban anonadados, quedaban sin palabras, no daban crédito a lo que veían y a lo que escuchaban. ¿Por qué? Porque estaban viendo la manifestación del reino de Dios en ese pequeño pedazo de tierra llamado Jerusalén, en el reino de Salomón. Todos quedaban sorprendidos porque veían algo que no era común. Veían el reino de Dios en la tierra. Qué tremendo. Bueno, este hombre desafortunadamente desobedeció a Dios, se desvió de los caminos de Dios al final de sus días, cuando ya era un anciano. Entonces, esto fue muy lamentable para este hombre Salomón. Vamos a leer rápidamente, y ya con esto voy terminando por hoy. El origen de la desobediencia de Salomón, y con esto nos vamos a quedar hoy. Entonces vamos a Primera de Reyes capítulo 10 y vamos a leer del versículo 26 al 29. Fíjense, este capítulo 10 es interesante porque nos marca la cúspide del reino de Salomón cuando todo estaba bien, con la visita de la reina de Saba y otros reyes, pero también nos habla de cómo inició a degradarse este reino. Y vamos a leer estos versículos, Primera de Reyes 10, del 26 al 29, rápidamente. Dice, y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Dice, e hizo el rey que en Jerusalén, dice, la plata, ese es el punto en el que cayó Salomón, la plata llegara a ser como piedras y los cedros como cabrahigos de la cefela en abundancia. Versículo 28. Y traían de Egipto caballos, este es otro punto, y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraban caballos y lienzos. 29. Dice, y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150, y etcétera. Pero aquí vemos algunas cosas que Salomón hizo que no eran correctas, como el acumular plata, el ir a Egipto, el comprar caballos de Egipto. Todo esto son cosas que comenzó a hacer Salomón que no estaban bien vistas por Dios. Ahorita hablamos un poquito más de esto. Capítulo 11 de Primera de Reyes, versículo 1 y 2. Vamos a leer hasta el 3. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Dice, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no se llegarán a ellas, ni ellas se llegarán a ustedes, porque ciertamente harán inclinar sus corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Tenía mucho amor este hombre. Versículo 3 dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Qué tremendo. Estos dos pasajes que acabamos de leer, Primera de Reyes 10, del versículo 26 al 29, y Primera de Reyes capítulo 11, versículo 1 y 2, aquí se nos deja ver, amados hermanos, aquellos pecados en los que comenzó a caer Salomón para que él fuera destituido del reino y diera lugar a la división de este reino del pueblo de Dios. Y vemos aquí cosas en estos dos partes que hemos leído de Reyes, de las que Dios había hablado anteriormente desde los tiempos de Moisés. Y eso está muy claro en Deuteronomio capítulo 17, versículos 16 y 17, donde se nos dice precisamente esto en lo que cayó Salomón para pecar en contra de Dios. Vamos allá a Deuteronomio 17, versículos 16 y 17, y dice lo siguiente.
Dice, pero él, hablando del rey que ocuparía el trono en Israel, dice, pero él, o sea, el rey, dice, no aumentará para sí caballos. Y acabamos de leer en Reyes que Salomón enviaba a su gente a Egipto a comprar caballos. Salomón no tomó en cuenta a Dios en esto, que podemos decir, pues era caballos, pues tan bonitos ellos. Pero, bueno, este hombre aumentó para sí caballos. De hecho, leímos, ¿no? Que tenía gente de a caballo, tenía 1,400 carros. O sea, tenía entonces esa cantidad de caballos y aparte tenía 12,000 jinetes. O sea, tenía una cantidad bárbara de caballos. Pero ¿dónde los conseguía? En Egipto. En Egipto compraba los caballos, Salomón. Y dice aquí Deuteronomio, dice, no aumentará para sí caballos, dice, ni hará volver al pueblo a Egipto. Y él los mandaba, anden, vayan a Egipto por mis caballitos. Si ahí ven un carrusel, ahí me lo traen. Porque me gustan tanto los caballos que tráigame un carrusel. Dice, y no harán volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Y Salomón cayó en esto. Iba a Egipto y mandaba a su gente para que le compraran caballos. En eso cayó Salomón. Qué tremendo. Dios lo había dicho desde los tiempos de Moisés. Y dice luego aquí, dice, porque Jehová les ha dicho, no vuelvan nunca por este camino. Qué tremendo, hermano. Hay caminos por los que nunca debemos regresar. Jamás, jamás. Una vez que yo le compartía esto a un amigo, así le cayó así bien padre, porque una vez me decía, fíjate que, no, yo me porté muy mal, decía él. Dice, hay calles por las que yo ni paso otra vez. Dice, porque hice cosas muy, muy mal. Hice cosas muy feas. Dice, cuando así de pronto escuché que decías esto, no vuelvan nunca por ese camino. Dice, hay calles por las que yo jamás he vuelto a caminar. Nunca. Bueno, le estoy dando solamente un testimonio de alguien, ¿no? Que me platicó esto. Pero qué tremendo, hermanos. Hay caminos por los que nosotros jamás debemos de volver. Nunca. El camino que nos llevaba al antro, el camino que nos llevaba a la perdición, hay caminos por los que jamás debemos de volver. Aunque sea el camino para comprar ese hermoso caballo. No importa. Hay caminos por los que no debemos nunca volver, amados hermanos. Nunca, nunca, nunca. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es muerte. Solo hay un camino que nos lleva al Padre y este camino es Jesús. Nada más. Hay un solo camino. Así que hay caminos por los que no debemos de andar jamás. Bueno, y dice el 17, ni tomará para sí muchas mujeres. Y a este hombre le encantaban las mujeres. Las amó, dice la Biblia. Las amó este hombre. Dice, no tomará para sí muchas mujeres. Dice, para que su corazón no se desvíe. Dice, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y vemos que en todas estas cosas incurrió Salomón, según los versículos que leímos anteriormente, Primera de Reyes capítulo 10, del 26 al 29 y Primera de Reyes 11, versículos del 1 al 3. Ahí se nos indica que Salomón cayó en esto que Dios había indicado. No quiero que hagan esto. No quiero. Y Salomón aumentó caballos, hizo que su gente regresara a Egipto por el mismo camino, a la esclavitud, y él tomó para sí muchísimas mujeres, muchísimas. No solamente plata, sino también oro en abundancia amontonó. Y podemos ver que todo esto fue el principio de la decadencia del reinado de David a través de su hijo Salomón. Ahí comenzó a decaer todo esto. Vamos a seguir hablando un poquito más en otro momento. Estamos poniendo como el antecedente para que llegara Roboam al reino. Así que estamos poniendo como, sí, el respaldo o pues sí, ¿cómo? El antecedente, gracias, para llegar ya a Roboam. Pero vemos que es todo esto. Así que vamos a dejarle hoy hasta aquí y vamos a seguir hablando algunas cosas muy interesantes que la Biblia nos tiene reveladas. Amén. Pues Padre, en el nombre de Jesucristo,
También te damos pues muchas gracias, Señor, porque somos tu pueblo, somos tus hijos, somos tus santos, somos los que invocamos tu nombre. Señor, y rogamos que tengas misericordia de nosotros para que no nos engañemos a nosotros mismos pensando que todo está bien en nosotros, cuando estamos muy ajenos a ti, Señor, muy apartados de ti, muy indiferentes a muchas cosas, aunque decimos que somos tu pueblo. Señor, queremos formar parte de tu reino verdadero. Señor, y tú has dicho, Señor, que hemos visto y hemos entrado a este reino porque hemos nacido de nuevo. Gracias, Señor, porque formamos parte de tu reino. Pero pedimos, Señor, que tengas misericordia para que podamos tener más interés en ti, Señor, más del que hemos tenido hasta el día de hoy. Que no nos quedemos estancados, Señor, por un interés que tuvimos en ti años atrás. Señor, tú puedes renovar nuestra vida, puedes renovar nuestro interés por ti para ser parte de ese remanente, Señor, que te sigue a todos lados, que tiene tu visión y que tiene tu corazón. Oh Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Tu palabra dice, Señor, que si volvemos a ti y confesamos tu nombre y oramos y rogamos y suplicamos en esta casa, tú oirás desde los cielos. Señor, renueva nuestra entrega a ti. Renueva nuestra entrega a ti, Señor. Renueva nuestro interés por ti, Dios, en el nombre de Jesús. Señor, deseamos formar parte de tu remanente. Señor, de ese puñado de gente, Señor, que tiene tu mismo corazón, que tiene tu mismo sentir, que tiene tu hablar, tu mente, tu mismo propósito, Señor, en el nombre de Cristo. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesucristo, ayúdanos, Señor. Sabemos que la cristiandad realmente sí está dividida, pero queremos, Señor, formar parte de tu remanente, en el nombre de Jesucristo. Y ten misericordia de muchos otros, para que vuelvan a ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.